Bueno, vamos a empezar entonces con sistema digestivo, ¿sí? Primeramente acá en la primera imagen tenemos lo que sería todos los órganos que presentan del sistema digestivo, ¿sí? Nos faltaría lo que es la boca, pero está lo que sería el hígado, la vesícula biliar, conducto biliar, ¿sí? Intestinos, tanto delgado como grueso, ¿sí? Con sus diferentes partes, duodeno, yeyuno e ilion, ¿bien? El intestino grueso, colon transverso, ascendente, ciego, descendente, sigma y recto. El apéndice, el ano, el páncreas y el estómago, ¿sí? Principalmente la función que tiene el sistema digestivo es mover los nutrientes, el agua y los electrolitos desde el medio externo hasta lo interno del cuerpo, ¿sí? Nuestro organismo secreta enzimas capaces de digerir, digamos, las macromoléculas que nosotros consumimos, ¿sí? O sea, los nutrientes. Tiene un mecanismo de defensa, ¿sí? Que sería el sistema GALT, ¿bien? Que evita el ingreso de bacterias, virus y otros patógenos mediante el moco y enzimas digestivas que se van acumulando en el tejido linfoide y en el tejido intestinal, ¿sí? Vamos a empezar con la anatomía del sistema digestivo. Vamos a hacer un repaso general rápido, no vamos a ver precisamente estructuras, ¿sí? Se supone que en anatomía ya se ha visto, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que es la cavidad oral. Bien, la cavidad oral se encarga, digamos, de la masticación y de la deglución. Ahí tenemos las partes que conlleva, digamos, lo que sería la cavidad bucal, dientes, paladar blando, amígdala, lengua, labios, encías, paladar duro y úvula, ¿sí? Tiene secreciones, ¿sí? De saliva por 3 pares, digamos, de glándulas salivales, ¿bien? Que serían las glándulas sublinguales, glándulas submaxilares y las glándulas parótidas, ¿sí? Perfecto. Después tenemos lo que sería parte también, que no lo he puesto acá, pero lo que sería el esófago, ¿sí? Que también, digamos, no forma parte directo de lo que sería el, el aparato digestivo, pero está como muy cercano, digamos, y forma parte del inicio de lo que sería el diafragma, digamos, del estómago, ¿sí? Después tenemos lo que sería el estómago, que sería la bolsa, ¿sí? Una bolsa que puede contener hasta 2 litros de alimento, ¿sí? Las partes del estómago son el fondo, ¿sí? Que lo tenemos, el cuerpo, el cardias, ¿sí? Que es la conexión del esófago con la parte superior del estómago, ¿sí? El conducto pilórico y el antro, ¿bien? Su función es continuar la digestión mezclando el alimento con ácidos y enzimas para crear, obviamente, lo que se llama el quimo, ¿sí? El orificio que comunica el intestino delgado y el estómago se llama píloro. Ahí estamos, la conexión del inicio del intestino delgado y la base inferior del estómago. Bien. Es un esfínter, ¿sí? Que se relaja para permitir el paso, digamos, de pequeñas cantidades de quimo en el intestino delgado. O sea, es como que esto está regulado, digamos, por un sistema motor nervioso, en lo cual va a permitir, ¿sí? Al ser esfínter, bien, está regulado por el sistema entérico, que va a permitir abrirse o cerrarse para el paso del quimo hacia el intestino, ¿sí? Luego pasamos al intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado, la mayor parte, digamos, de la digestión se hace allí, ¿sí?
Está dividido en 3 secciones, en duodeno, yeyuno e ilion, bien. El bucle, digamos, de retroalimentación asegura que obviamente el intestino nunca contenga más de lo que puede digerir y absorber. ¿Qué quiere decir esto? Que están regulados por hormonas, neurohormonas, para dar aviso cuánto es lo que el intestino puede ir reabsorbiendo, haciendo la digestión. Recordemos que la digestión se hace en el intestino, no en el estómago, ¿bien? Y eso tiene una cantidad, no puede ser sobrepasado, ¿sí? Como importante. Como habíamos dicho, que la digestión se da en el intestino delgado, se da casi siempre, digamos, o digamos, no casi siempre, en mayor medida en el duodeno, ¿sí? Como hemos dicho, con el trabajo de las enzimas intestinales, que ayudadas también por las secreciones de glándulas accesorias, por ejemplo, como hormonas que libera el páncreas, ¿sí? Y el hígado, hacen, digamos, que suceda, digamos, esto de la digestión allí en el duodeno, ¿sí? La mayor parte de estas secreciones van a ser absorbidas allí, ¿sí? Quedando 1,1 litro y medio por día, digamos, de quimo, listos para pasar al intestino grueso, ¿sí? O sea, esa es la cantidad, digamos, más o menos que se registra, bien, para que luego pase al intestino grueso, bien. Entonces, como que desde allí se tiene que realizar la digestión acoplado, digamos, a glándulas y a enzimas y secreciones que van a colaborar, bien. Después tenemos el intestino grueso, ¿sí? En la cual en el colon, ¿sí? El quimo va a ser convertido en heces, ¿sí? Obviamente ya se reabsorbió todos los nutrientes necesarios para hacia la sangre, ¿sí? Así que quedaría, digamos, todo lo que sería de desecho, ya pasaría ese quimo y agua, pasaría a formar heces semisólidas, ¿sí? Y a medida que se va absorbiendo el quim, digamos, los nutrientes y el agua, las heces se van haciendo un poco más secas, ¿sí? Hasta que son impulsadas, ¿sí? Hacia la porción terminal, ¿sí? Conocida como recto, en la cual la dilatación de la ampolla rectal va a producir el reflejo de la defecación, ¿sí? O sea, todo esto también está controlado por el sistema, digamos, nervioso autónomo, en lo cual va a dar inicio a las diferentes ganas de, bueno, tenemos ganas de ir al baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dilata la ampolla rectal y hace un reflejo, produce el reflejo de querer ir a defecar, ¿sí? Las heces, digamos, van a abandonar, digamos, el tubo digestivo a través del ano, ¿sí? Con su esfínter anal y el músculo esquelético que está, digamos, bajo el control voluntario, ¿sí? Bueno, después continuamos con lo que es el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano muy importante que está situado en la parte superior derecha del abdomen, ¿sí? Está debajo del diafragma y por encima del estómago. Regula la mayor parte de los niveles químicos de la sangre y excreta lo que sería la bilis, ¿bien? Que la bilis va a ayudar a descomponer, ¿sí? Las grasas y obviamente las prepara para su posterior digestión y absorción, ¿sí? Las funciones del hígado son muchas, tienen muchas. Bueno, otra cosa que hay que saber, que su unidad funcional es el hepatocito, ¿sí? O sea que es un conjunto de hepatocitos, también tiene sus partes, sus conductos, tiene anexada su vesícula biliar, ¿bien? Está conectado al páncreas, ¿sí? Por eso mismo tenemos los conductos hepáticos en los cuales se conectan con los conductos pancreáticos, ¿bien?
tenemos un conducto cístico y el conducto colodeco, que es el colodeco el que se dice cuando está tapado o hay algún problema ahí, es cuando puede producir una pancreatitis, ¿sí? Esto está bueno saberlo, digamos, porque después en el laboratorio las diferentes enzimas hepáticas nos van a dar qué tipo de patología, si es más bien, digamos, de hígado, de vesícula o de páncreas, ¿sí? Bueno, como funciones tenemos varias funciones, ¿sí? Tenemos la producción y secreción de bilis, ¿sí? O sea, con pigmentos, sales biliares, fosfolípidos, colesterol y iones inorgánicos, ¿sí? Después tenemos la desintoxicación de la sangre por las células Kupffer, ¿sí? Y producción de ácido úrico y urea que también se da en el hígado, ¿sí? Metabolismo de carbohidratos como glucogénesis, gluconeogénesis y glucólisis, ¿sí? Las diferentes formas de obtener glucosa, ¿sí? Según que lo queremos hacer, que es la glucólisis, que es la gluconeogénesis y la glucogénesis, ¿sí? Según recordemos que la gluconeogénesis es formar glucosa a partir de de proteínas, ¿sí? O de lípidos, ¿sí? Obtener glucosa desde allí. La glucólisis es romper algún producto de glucosa, ¿sí? Obteniendo una nueva, ¿bien? Ya sea por las diferentes, por ejemplo, el glucógeno, ¿sí? Queremos obtener que el glucógeno es de reserva en el hígado y luego queremos obtener glucosa, bien, se hace glucólisis. Metabolismo de los lípidos como lipogénesis y cetogénesis, síntesis de proteínas como las globulinas y los factores de coagulación que son los que se producen allí en el hígado, ¿sí? Bueno, la bilis, ¿sí? Es una secreción, una solución no enzimática, ¿sí? Es secretada por los hepatocitos. Los componentes de la bilis son sales biliares que van a facilitar la digestión de las grasas, pigmentos biliares como la bilirrubina, que sería un producto de degradación de la hemoglobina, y tiene algo de colesterol, ¿sí? Bien, que eso luego se va a excretar por las heces. Bien, la contracción, por ejemplo, de la vesícula biliar, porque la vesícula biliar la bilis se va a resguardar en la vesícula biliar, ¿sí? En lo cual, la vesícula biliar, mediante su contracción, cuando nosotros comemos algo con grasa, ¿sí? Esta vesícula se va a contraer y va a enviar la bilis al duodeno a través de un conducto, que en este caso sería el conducto colodeco, justamente, con una solución de bicarbonato y enzimas digestivas que van a ser provenientes del páncreas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando uno come grasas? Bien, la vesícula se va a contraer, por eso mismo cuando la vesícula está mal, ¿sí? De tanto contraerse, se empieza a romper, empieza su tejido, empieza a no ser homogéneo, ¿sí? Es cuando comienzan los problemas vesiculares, más aún si hay cálculos, ¿sí? Van a imposibilitar el trabajo vesicular y va a dificultar la necesidad de enviar, digamos, la bilis al duodeno, que es en la cual donde se realiza la digestión, para poder digerir las grasas, ¿sí? Si consumimos mucho, también vamos a hacerlo trabajar más. Bien, y lo va a enviar por el conducto colodeco, bien, y si ese conducto está tapado, bien, por algún cálculo biliar, ¿sí? Justamente va a imposibilitar que las grasas puedan ser liberadas, o sea, digeridas, bien, no solamente va a ir la bilis, dijimos que también va a estar bicarbonato, ¿sí? Y enzimas digestivas, que son las que van a provenir del páncreas, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el hermano, que sería el páncreas. El páncreas es un órgano y es una glándula, ¿sí? Porque tiene funciones digestivas y hormonales.
por un lado tiene partes de células de una determinada forma, que serían las células alfa, y las otras células beta, ¿sí? Tiene una estructura bastante particular. Las enzimas secretadas por el tejido exócrino del páncreas van a ayudar a la degradación de los carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos en el duodeno. Estas enzimas son transportadas por el conducto pancreático, ¿sí?, hacia el conducto biliar en forma inactiva, ¿sí? Cuando entran en el duodeno se vuelven activas, o sea que primero van a ser zimógenos, bien, hay que tener en cuenta esa palabra, que primero van a ser zimógenos porque es una sustancia que está inactiva y que después se activan cuando, digamos, obviamente esto se va a activar por medio de receptores y demás, ¿no? En el duodeno. Bien. Entonces tenemos que se van a activar por obviamente una recepción de información que ya hay quimo para digerir. El tejido exócrino también va a secretar bicarbonato, en la cual allí va a neutralizar el ácido del estómago en el duodeno. Bien, porque imagínense que va el quimo con todos los ácidos estomacales y por eso mismo se libera bicarbonato para que pueda más o menos neutralizar un poco el ácido fuerte del estómago, ¿sí? Las hormonas secretadas en el páncreas por el tejido endocrino son la insulina, ¿sí?, porque esa sería la parte exócrina y una parte endocrina, ¿sí? La parte endocrina va a liberar la insulina y el glucagón, ¿sí? Ambos, ¿sí?, van a regular el nivel de glucosa en sangre y también va a liberar la somatostatina, que va a provenir de la liberación de otras dos hormonas, ¿sí? Entonces, como estructura tenemos entonces, allí vemos el conducto pancreático accesorio, conducto biliar común, ¿sí?, la ampolla, el duodeno, ¿sí?, tenemos ahí la cabeza del páncreas, ¿sí? Recordemos que acá lo que lo está tomando, digamos, esta parte de acá es el intestino, ¿sí? Ahí estaría conectado el píloro, ¿sí? Después tenemos ahí el conducto biliar común, ahí es donde se juntan, conducto pancreático y la cola del páncreas, ¿sí? Y acá esto sería el duodeno, y ahí donde se unen, ¿bien? Y ahí está la ampolla, ahí se debe liberar, ¿bien? Bueno, continuamos entonces con el tubo digestivo. El tubo digestivo que, digamos, viene como en la parte inicial, ¿sí?, que tiene paredes musculares revestidas por un epitelio bloqueado por un esfínter de músculo esquelético, ¿sí? Está dividido por anillos de músculo liso que funcionan como esfínteres, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? El alimento, digamos, al tener esfínteres, se mueve a través de contracciones musculares, ¿sí? Esto va a permitir que siga hasta el estómago, ¿bien? En el trayecto epiteliar, el hígado y el páncreas agregan secreciones formando una sopa denominada, bueno, quimo, que eso ya lo habíamos dicho, ¿sí? Ya lo había aclarado yo anteriormente. Acá tenemos registrado cuál sería el tubo digestivo, bien. Está rebordeado por el mesenterio, ¿sí?, una serosa, bien, una capa muscular externa que la constituye una capa muscular longitudinal y después una capa muscular circular interna, o sea, la longitudinal es externa y la circular es interna. Tiene una serosa y una subserosa, ¿sí? Tiene glándulas submucosas también, vasos sanguíneos también contiene, el conducto colodeco, estamos viendo esta imagen, ¿sí? Y de lo que sería la parte de la mucosa tenemos un epitelio, ¿sí?, las glándulas de la lámina propia, ¿sí?,
la lámina propiamente dicha y lo que sería la mucosa musculari que se llama, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que está formada por 4 capas, ¿sí? Una es que es la capa interna o mucosa, bien, que se enfrenta a la luz. Después tenemos la capa de la submucosa, la capa del músculo liso o capa muscular y capa del tejido conectivo o capa de la serosa, ¿sí? Como hemos dicho anteriormente, la digestión tiene lugar a la luz del tubo, ¿sí? Los productos de la digestión van a ser absorbidos en el epitelio y pasan al compartimiento extracelular y desde allí se van a mover a la sangre para ser distribuido obviamente en todo el cuerpo. Bien. Después tenemos la capa de la mucosa, ¿sí? En la cual es una única capa de células epiteliales. Tiene allí la lámina propia, tejido conectivo y subepitelial, y una capa muscular delgada de músculo liso, ¿sí? Con respecto a la motilidad, ¿sí? Lo importante de esto es que la función de la motilidad es mover el alimento desde la boca hasta el ano, ¿sí? Mezclar mecánicamente el alimento para fragmentarlo en partículas pequeñas y que está determinada por el músculo liso, ¿sí? Y obviamente está regulada por nervios, hormonas y señales parácrinas. Bien. Bueno, acá tenemos otras cosas más de la motilidad, ¿sí? Que está conectado, digamos, a uniones hendiduras, ¿sí? Para que obviamente se puedan ir comunicando y dar información, ¿sí? Las contracciones que va a tener con respecto a la motilidad van a ser contracciones tónicas, ¿sí? Y contracciones fásicas. Las contracciones tónicas son en minutos y horas en músculo liso y en la parte anterior del estómago, ¿sí? Y las contracciones fásicas solo van a durar unos segundos en la parte posterior del estómago y en el intestino, y se van a ver en el intestino delgado. O sea que la parte de la motilidad del sistema digestivo van a estar en estas dos partes. Bien. Tanto en el estómago, en la parte anterior, la motilidad del estómago va a ser en dos contracciones, tónicas y fásicas. Una en la parte anterior, que van a ser tónicas, que puede durar minutos u horas, y después la de la parte trasera o posterior sería en segundos, ¿bien? Y también en el intestino delgado, ¿bien? Los ciclos de contracción y relajación se van a asociar obviamente con procesos de esto de la despolarización y repolarización, ¿sí? Como los que son de onda lenta, ¿bien? Cuanto, digamos, mayor es la duración, digamos, de la onda lenta, digamos, más potenciales de acción se van a disparar, ¿sí? Y va a ser mayor la fuerza de contracción del músculo, ¿bien? Y a mayor duración de la onda, ¿sí? Lenta, va a ser más prolongada la duración de la contracción, ¿sí? Eso tiene que ver cuánto se va a contraer el estómago, ¿bien? Bueno, el proceso